primicia, hemos publicado el libro Progresar es fácil, lo difícil es soportarlo, ¿vale? Que es de Magdalena Salamanca y Virginia Valdóminos. Acaba de salir para la Feria del Libro y es psicoanálisis aplicado para el progreso y el crecimiento personal y profesional. Está disponible en la venta, para quien lo quiera. Y esto, si todavía no estáis recibiendo la información de la escuela y alguno quiere recibirla sobre las convocatorias, están estos papelitos para rellenar los datos. ¿Estáis recibiendo la información al correo? ¿Hay más? Son para recibir en vuestro correo electrónico las convocatorias de cursos, conferencias, recitales. Yo no sé si te entré aún, desde luego no estoy recibiendo nada, será ¿No? que no te lo di. Os llegará un correo primero que tenéis que, por la ley de protección de datos, os llega un correo y tenéis que aceptar recibir información de la escuela Grupo Cero. Y entonces después ya os van llegando. Mirad, si veis que no lo recibís en unos días, puede que os haya llegado al correo electrónico, al spam, Sí, correo no deseado. o correo no deseado. A veces llega ahí y entonces lo tenéis que... O sea, Hola, si no le Javier. das a aceptar, no te llega nada. No. No, es que a mí todo me llega a correo no deseado, vamos, todo. Todo lo que no tengo en contactos. Entonces, si quiero ver algo vuestro, me voy a no deseado, lo que quiero lo guardo, lo que no... Sí, pero tú ya aceptaste, porque si te está llegando toda esa Sí, información... bueno, hace tiempo que no me meto, pero vamos, que miraré. De todas formas, en la agenda también de la página del Grupo Cero, en www.grupocero.org, hay una pestaña que se llama Agenda y ahí también están publicados todos los eventos, actos, conferencias. Hola Patricio, hola Javier, hola Carmen. Bueno, entonces, comenzamos la clase 11 del curso sobre estructuras clínicas, histeria y neurosis obsesiva. Hoy es la última clase de este curso, ¿vale? Vamos a terminar con la clase de hoy de abordar esta estructura clínica que es la neurosis obsesiva, también conocida en la actualidad como TOC o trastorno obsesivo compulsivo. Este es un curso organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, impartido en Alcalá de Henares por Virginia Valdóminos. Bueno. Pues vamos a comenzar. A ver, entonces, ¿por qué una persona contrae una neurosis y una neurosis y no otra? ¿No? Es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. Porque vamos a trabajar un texto que se llama La disposición a la neurosis obsesiva, de Freud, ¿no? Y entonces él se pregunta, lo primero que se va respondiendo es, bueno, pues hay unas causas constitucionales, ¿no? Que es más o menos lo que venías tú antes a decir, Margarita, pero Dios dice que sean constitucionales no es que sean hereditarias o que hayamos nacido con ellas. Ahora lo vamos a ver aquí, ¿no? Hay unas causas constitucionales y luego habría causas accidentales, ¿no? Lo que te pasan, las cosas que te van pasando en la vida. Y esas causas constitucionales se referirían a dónde está el origen de la disposición a la neurosis obsesiva. Bueno. El aparato psíquico, las funciones psíquicas, la función sexual, no es algo que esté construido en nosotros cuando nacemos, ¿no? Cuando nacemos somos una placa sensible, un cachorrito animal, totalmente prematuro e incapaz para sobrevivir, ¿vale? Si no hay una función madre que nos alimente, que nos proteja, que nos cuide, morimos. Hay alguien que decide, yo a este niño, yo a esta niña, le voy a salvar la vida. Función madre.
¿vale? Bueno, pues desde que somos ahí esa cosita, ese cachorrito animal, hasta que somos un humano adulto, social, hablante, va a pasar toda una serie de evolución, o podemos decir construcción de nuestro psiquismo, de nuestro aparato psíquico, de nuestra mente, ¿no? Pero a veces esa construcción no se produce, digamos, de una manera perfecta, ¿no? Sino que hay momentos de esa evolución o de esa construcción que nos dejan como fijados a una determinada fase o a un determinado momento de la construcción, ¿vale? Eso es lo que se llama un lugar de fijación. Lugar de fijación. ¿Y qué pasa? Que a veces siempre se construye el aparato psíquico completo, siempre. Lo que pasa es que como hay estos lugares de fijación, puede suceder que frente a un suceso accidental de la realidad, frente a algo que te pasa en la vida, se produzcan regresiones a esos lugares donde hemos quedado fijados. Entonces, la disposición a la neurosis sería como ese lugar de esas fijaciones que tenemos, ¿no? Nos predisponen a habernos quedado fijado, por ejemplo, como vamos a ver hoy, a la etapa anal, sádico-anal, nos predispone a la neurosis obsesiva. ¿Por qué? Porque frente a ese acontecimiento de la realidad exterior que a otra persona no le produce, ¿no? Lo resuelve y ya está, al que tiene disposición a la neurosis obsesiva le hace regresar a esa fase donde había quedado fijado, ¿no? Regresión libidinal, es decir, había sentido, libidinal quiere decir, la libido es la energía sexual. Vamos a ver esto. La neurosis obsesiva va a manifestar sus primeros síntomas en el segundo periodo de la niñez. Es decir, aproximadamente entre los 6 y los 8 años ya aparecen los primeros síntomas de la neurosis obsesiva. Y en este momento, entre los 6 y los 8 años, justo es el momento de la constitución psíquica donde se está trabajando inconscientemente la elección de objeto, la identificación sexual, ¿no? Vamos a ver esto. Por eso decíamos que en el neurótico obsesivo, ¿no? En la histeria, la pregunta o lo que se preguntaba en la histeria era ¿soy un hombre o soy una mujer? ¿O qué es ser una mujer? Se pregunta la histérica o el histérico. O sea que en ese momento es cuando se elige también el gusto sexual, o sea, lo que te va a marcar ya... Bueno, ahí aparece tanto la identificación como la elección de objeto. Pero voy a explicar esto muy despacito porque es muy importante, ¿vale? Esta pregunta que tú me acabas de hacer es muy importante. Vamos a ver, digamos que cuando nacemos no somos ni hombre ni mujer, o sea, para el niño no hay identidad sexual, vamos, es que no sabe ni siquiera que hay dos sexos, ¿no? No sabe que hay otros, partiendo de ahí. O sea, el primer momento el niño no sabe de la existencia de otros, no sabe de la diferencia sexual, no sabe nada. Todo lo tiene que construir, ¿no? Entonces, hay un primer momento que se dice que es etapa autoerótica. Empiezan a hacer la libido, ¿no? Empieza a manifestarse, pero puesta en el propio cuerpo. Es autoerótica. La primera sexualidad del niño es autoerótica, ¿no? Le está limpiando la mamá, le limpia el culo, le lava, ¿no? Entonces ahí va despertando su sexualidad del niño. ¿Y a qué edad? ¿A los 6? ¿Desde que nace? Desde que nace, ¿no? ¿Cuándo nace?
Cuando nace es sexualidad autoerótica completamente. Hola, Vera. Es decir, se va despertando ese erotismo con el cuidado de la higiene que le hace la mamá, ¿no? Entonces ahí va notando que tiene cuerpo, ¿no? La mamá le limpia y ahí nota el brazo, porque la mamá se lo toca, hasta la pierna. Es importante, muy importante el cuidado de la madre en los primeros momentos, o que quien haga la función madre, ¿no? Porque ahí el niño va a adquirir un montón de cosas, va a aprender un montón de cosas sobre su propio cuerpo. Entonces, fase autoerótica. Después el niño va a empezar a tocarse también él. ¿Veis que luego ya se chupa el dedo, ¿no? O se toca la orejita. Lo primero que hace el niño es tocarse su propio cuerpo, ¿no? Va investigando, se va tocando. Hasta que más tarde va a llegar a los genitales, ¿no? Y un poquito más... Y va a empezar a estimulárselo, pero antes se va tocando todo el cuerpo. Al principio no tiene nariz, no tiene ojos, no tiene boca, no tiene nada, lo tiene que ir construyendo. Vale, etapa autoerótica. Bueno, en este momento de la etapa autoerótica todavía no hay objeto, no hay otro. El niño está pegado con la madre, confundido con la madre. Es decir, no hay madre como alguien diferente, separado de ella. No hay objeto. Esto autoerótico. Después, a lo largo de ese proceso de construcción o de evolución, como hemos dicho, va a ir apareciendo el objeto, van a ir apareciendo primero la mamá, luego el papá, hasta que llega a ser un sujeto social adulto donde hay otros. Eso es una construcción. ¿Vale? Y la última fase, digamos que hacia donde se ha de llegar, es... porque en este momento de fase autoerótica, los instintos, digamos, los impulsos instintivos del niño son parciales. Es decir, es una placa sensible. Cuando digo placa sensible es que tiene sensibilidad en todo. No, placa sensible, le tocas el bracito y ahí tienes sensibilidad, le tocas en el pie y tienes sensibilidad. Está todo, los impulsos son parciales, están como fragmentados, ¿vale? Entonces, en el proceso de construcción va a hacer dos cosas. Primero, ir unificando esos instintos parciales en la genitalidad adulta, en los órganos genitales que son los que sirven para la procreación y la continuación de la especie, ¿vale? Y en segundo lugar, va a encontrarse con el objeto sexual. O sea, son dos, como la maduración, la evolución, la construcción del sujeto tiende a esos dos finales, ¿no? Unificar los instintos parciales en un solo instinto en lo genital para que pueda unirse a otros humanos del sexo contrario y que puedan procrear y dar continuidad a la especie. Y por otra parte va a aparecer el objeto sexual, porque en el niño al principio no hay objeto, es todo autoerótico, ¿vale? Entonces ese va a ser el proceso. Pero entre una cosa y otra, entre el niño placa sensible autoerótico y el adulto social que ya tiene un objeto sexual y que tiene desarrollada su genitalidad y preparada para la reproducción, va a haber una serie de fases intermedias, ¿vale? La primera de ellas es un estadio de narcisismo. Es decir, ya empieza a haber un objeto, empieza a haber elección de objeto sexual, pero en este momento es el propio niño el que se elige a sí mismo como objeto. No hay otro objeto exterior, ¿no? Entonces, su objeto coincide con su propio yo en esta fase de narcisismo. ¿Vale? ¿Y más o menos la edad, Virginia? El autoerotismo viene a ser desde que se nace, autoerótico, y el narcisismo, Sí, pero no sé, hasta... un añito, 6 meses, un año, 6 meses. No desaparece nunca, eso es algo que os quiero comentar, porque el goce, en este proceso de construcción o evolución o, ¿no?, constitución de lo psíquico, no es que vayamos pasando por unas fases y superando las anteriores, ¿no? Se va sumando. Entonces, autoeróticos vamos a ser siempre, narcisistas vamos a ser siempre,
¿no? En todo caso, lo que vamos a, con la adultez y con el trabajo psicoanalítico, lo que se hace es legislar el narcisismo, ponerle una serie de leyes o límites al narcisismo personal, porque claro, una persona extremadamente narcisista tampoco puede ser social, porque está solamente, todo el amor está centrado en sí mismo, no puede amar a otros, no se puede hacer un sujeto social, ¿no? Pero siempre va a haber cierto grado de narcisismo y es necesario también para la vida, porque el narcisismo te lleva a que si pones la mano en el fuego y a retirar la mano para no quemarte, ¿no? Sí. Claro, el narcisismo es protector, cierta cantidad de narcisismo, ¿no? Es importante porque es el quererte, el cuidarte, el Exacto. buscar tu beneficio. Claro, protegerte, Para poder cuidarte, querer cada vez ser más grande, crecer, ¿no? Eso es narcisismo, por decir de alguna manera, narcisismo productivo, sano, ¿no? Luego ya el narcisismo patológico sería pues todo el amor para ti, no tener en cuenta a nadie, pues ahí también te vas aislando del mundo y eso produce enfermedades graves. Essa fase autoerótica y narcisista es la misma. No, primero es la autoerótica donde no hay objeto. Es todo... Y en el narcisismo ya hay objeto, pero el objeto, el niño se elige a él como objeto, su propio yo. ¿No? Cuando vimos el juego del Forda en el curso de Más allá del principio del placer, ¿no? Que veíamos que el niño tiraba el juguete y decía ¡oh! Y luego lo recuperaba y decía ¡ah! ¡oh! ¡ah! Y ahí le daba una gran satisfacción, ¿no? Tiraba el juguete primero por abajo de la cuna y luego tiraba de la cuerdita ¡ah! ¿no? Ahí está constituyendo su propio yo. Estaríamos en esta fase ya de constitución del narcisismo. Ya está, retira el objeto y lo recupera y es como si fuese él, ¿no? Su propio yo. 6 meses, 1 año, por ahí pasa del juego del Forda. Y después de esta fase narcisista va a venir una fase pregenital, antes de la genitalidad adulta. ¿Vale? En este caso ya hay objeto que no es el propio yo del niño, hay un objeto, otro objeto exterior. Pero todavía no se ha llegado a la constitución de la fase genital, todavía los instintos parciales no se han unificado en la genitalidad adulta, ¿no? En el pene, en la vagina, todavía no hay vagina, todavía no hay diferencia sexual, no hay diferencia sexual. Hay objeto, pero todavía la libido está puesta o la zona erógena principal es el ano. Está todavía en fase sádico-anal, control de esfínteres y no ha pasado todavía a la fase genital. ¿Vale? No hay diferencia sexual, ano tiene todo el mundo, ¿no? Es donde aquí está en el niño la teoría de la cloaca, que el niño piensa en este momento que los niños nacen por el ano. No hay vagina todavía, no hay saber sobre la vagina. Entonces dice, pues debe ser que mi mamá se comió algo, eso fue lo que hizo que su tripa creciera y después lo defeca. O sea que entonces en la fase pregenital es lo que se llama fase anal, ¿no es eso? Sí, pregenitales son la fase oral Antes. y la fase anal, son pregenitales, pero cuando vemos que, ¿no? Antes de la genitalidad, pero vamos a ver cómo en el neurótico obsesivo, ¿no? La regresión se produce hasta fase pregenital anal, sádico-anal. ¿Vale? Bueno, entonces los instintos parciales que dominan en este momento pregenital sádico-anal son eróticos, anales y sádicos. Ya empezamos el otro día a hablar de esto, ¿no? Y vamos a ver la importancia que tiene esta organización sexual pregenital y la fijación a esta fase en la neurosis obsesiva. O sea que en la fase autoerótica no es anal. No, la fase autoerótica, todos los instintos instintos sexuales Y parciales. luego viene el anal, ¿no? Y luego viene la oral. La oral. O sea,
Autoerótica, oral y luego anal. Vamos a ver, vamos a hacer, porque son dos cosas diferentes. Por una parte está, eso en el curso de lecciones introductorias lo vamos a ver, mucho mejor. Pero por una parte está las fases de constitución psicosexual de la libido, que son oral, anal, fálica, que la fálica nace lo imaginario, porque ahí los niños se imaginan que todo tiene falo, todo es fálico. La mamá tiene falo, el trenecito tiene falo, la sillita tiene falo, papá tiene falo, todo tiene falo, ¿no? Después va a haber, en el complejo de Edipo, complejo de castración, va a haber un periodo de latencia donde se reprime la sexualidad infantil y después viene la metamorfosis de la pubertad, que ahí es donde se constituye la genitalidad adulta ya, ¿no? Donde se adquiere la diferencia sexual. Hay hombres, hay mujeres, hay pene, hay vagina, ¿vale? En la fase fálica, de antes del periodo de latencia, todos tienen falo. Lo que pasa es que unos tienen un falo grande y otros tienen un falo chiquitito, que es el clítoris. Todavía no hay vagina, ¿vale? El órgano sexual en la niña es masculino hasta ese momento, es el clítoris. Entonces ella siempre se siente en desventaja con respecto al niño, porque el órgano del niño es mayor, más grande aparentemente, ¿no? Cuando están en este momento de sexualidad masculina, tanto el niño como la niña. Entonces ella se siente menos que él, siente que él puede más, o sienten que ella es tonta porque no le ha crecido del todo, o ha sido mala y le han castigado y se lo han cortado. Todas las teorías infantiles que permanecen inconscientemente en los adultos. Cuando se dice todas las mujeres que son tontas o malas, ¿no? Proviene de ahí, de esa teoría sexual infantil. Y luego con respecto al goce, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que primero el goce es autoerótico, después ya va a haber goce narcisista, y luego en esas etapas de la pregenitalidad principalmente está el goce sádico-anal, correspondiente con la fase de constitución de la libido anal. Es decir, que los instintos sexuales, los impulsos sexuales están desde que nacemos. Desde que nacemos hay sexualidad, hasta que morimos hay sexualidad. Siempre, todo el mundo tiene sexualidad. Aunque no esté puesta en la genitalidad, hay sexualidad. Si no está puesta en lo genital, está en otro lugar. Siempre hay genitalidad. Si no está puesta en lo genital, puede ser sádico-anal, puede ser autoerótica, puede ser narcisista. Ha habido una regresión a fases anteriores, porque la genital es, digamos, como la última etapa de la construcción, ¿no? Del aparato. La más evolucionada, por decir de alguna manera, la genital, donde hay diferencia sexual, donde hay hombres, hay mujeres, hay pene, hay vagina, hay, ¿no? Hay goce femenino, hay goce masculino, hay objeto, hay otro. Bueno. Entonces, volviendo a la neurosis obsesiva. Los primeros síntomas, hemos dicho, de la neurosis obsesiva nacen entre los 6 y los 8 años, en la infancia. Que en este momento la libido está justo en fase de elección de objeto, está trabajando ya la cuestión de identificación con la mamá, identificación con el papá, elección de objeto masculino, elección de objeto femenino. Por eso decíamos, la histérica, que también es en esta fase, se pregunta, ¿soy un hombre? ¿Soy una mujer? ¿Qué es ser una mujer? Y el neurótico obsesivo se dice, no soy ni un hombre ni una mujer, dice el neurótico obsesivo, ¿no? Y se pregunta, ¿y qué hago yo aquí? ¿De dónde salgo? ¿No? ¿Por qué voy a desaparecer?
Son las preguntas que se hace el paciente neurótico obsesivo, pero es que remiten a este momento de la constitución psicosexual, que es cuando el niño va averiguando, va comprendiendo, va aprendiendo todas esas cosas, ¿no? Va investigando. Investigación sexual infantil. El niño es un investigador. Desde que nace somos investigadores. Vamos investigando y movidos por ese deseo de saber acerca de lo sexual. Eso es lo que primero nos mueve. ¿Y de dónde ha venido mi hermanito? Que ha venido aquí y me ha quitado el puesto. De repente una vez mi madre empezó a engordar y apareció este, que me ha quitado el puesto, que no sé qué. Entonces el niño empieza a preguntarse, ¿de dónde ha venido? ¿Y cómo se hacen los niños? ¿Y qué hacen papá y mamá cuando cierran la puerta por la noche que yo intento entrar y tiene el pestillo cerrado? ¿Y qué hacen? ¿No? Y se empieza a moverle su interés de saber, que en el neurótico obsesivo está muy intensificado, ¿no? Está erogenizado el pensamiento. Lo que pasa es que, claro, se queda en su laberinto el neurótico obsesivo. Entonces, Freud se pregunta, ¿por qué se produce una histeria o una neurosis obsesiva? Que las dos son neurosis de transferencia, decíamos, las dos tienen sus orígenes en la sexualidad infantil. Y os acordáis que la primera respuesta que se dio Freud, que hemos visto a lo largo del curso, es que en la histeria había habido una cuestión que podía ser vivida o fantaseada, sexual, infantil, vivida con pasividad en la histeria. ¿Vale? Le había producido como rechazo. Mientras que en la neurosis obsesiva también había habido una cuestión sexual infantil, pero vivida con satisfacción y con actividad, ¿no? Y que tenía que ver generalmente con la masturbación infantil. Esa es la primera respuesta que se da a Freud. Bueno, he traído un caso clínico, ¿vale? De una paciente de Freud. Y dice Freud que esa paciente había tenido una neurosis, el curso de su neurosis había sido desacostumbrado. Comenzó después de un suceso traumático y se expresó, comenzó siendo una histeria de angustia. Y durante unos años se conserva siendo una histeria de angustia. Pero un día, de pronto, dice, se transformó en una neurosis obsesiva de las más graves. Y lo primero que nos dice Freud es que la neurosis obsesiva no era una reacción al mismo trauma que había producido la histeria de angustia inicialmente, sino que había habido un segundo suceso que le había quitado toda la importancia al primero y había producido la neurosis obsesiva después. Bueno, hasta que la mujer enferma había sido una mujer feliz, casi por completo satisfecha en su vida. Tenía un gran deseo de tener hijos, motivado por la fijación a un deseo infantil, y enferma la primera vez al averiguar que su marido no puede darle descendencia, no puede tener hijos. Entonces, ese gran deseo que tenía de tener hijos, con esta noticia, eso hace como de suceso traumático, esa noticia, ¿no? Y ahí es cuando desarrolla la histeria de angustia, como reacción a esa privación. Claro, la paciente pronto comprendió que esa reacción, o sea, no fue tanto la noticia, sino cómo ella reaccionó a esa noticia, ¿no? A esa privación. Y entonces pronto comprendió que había en ella una repulsa a ciertas fantasías de tentación, ¿no? Tenía fantasías de tentación para tener hijos. Pues su marido no le podía dar hijos, tenía ciertas fantasías. Y la neurosis surge como reacción frente a esas fantasías sexuales. Ella hizo todo lo posible para que su marido no adivinase que la enfermedad que ella padecía tenía que ver con que él le había dado esa noticia de que no podía tener hijos, ¿no? Porque ella lo quería a su marido, le quería mucho y no quería que él pues también se viese afectado por eso, se lo quería ocultar. Pero claro,
como todo hombre o como toda mujer, nuestro propio inconsciente sabe, aunque nosotros no sepamos, ¿no? Ahí como que inconscientemente sabes lo que le pasa al otro inconscientemente cuando habla, aunque conscientemente no lo sepas. Por eso que cuando uno comete un lapsus todo el mundo se ríe, aunque no se entienda, ¿no? Porque, o cuando uno cuenta un chiste otro se ríe, es cómplice del chiste, aunque luego diga, jo, pero qué chiste me has contado, ¿no? De los chistes de humor despreciativo, lo que sea, ¿no? Pero se ríe inicialmente, es decir, inconscientemente ha comprendido y ha sido cómplice de ese chiste. Es decir, inconscientemente entendemos, aunque conscientemente no. Entonces su marido comprendió que lo que significaba la angustia de la mujer. Entonces él también va a sufrir a partir de este momento una gran pesadumbre. O sea, pesadumbre, y reacciona también de forma neurótica a la enfermedad de la mujer. Y por primera vez falla en el coito, en el acto sexual con su mujer, pues sufre una impotencia. Inmediatamente después se va a un viaje. Y la mujer ahí se piensa, lo que pensó es que ya su marido era impotente. O sea, no que hubiera sido una sola vez, sino que ya atribuyó que el marido era impotente, que era una impotencia duradera. Y cuando vuelve el marido de viaje, ahí es donde por primera vez aparecen sus síntomas obsesivos. Bueno, el contenido de la neurosis, la obsesión, consistía en una obsesión de limpieza y enérgicas medidas preventivas contra los daños que su imaginaria maldad, ¿no? Ella, como neurótico obsesivo, piensa que le va a pasar algo malo a todos los seres queridos o a las personas de su alrededor. Entonces, frente a esas fantasías de que va a pasar algo malo a alguien, desarrolla las medidas preventivas, ¿no? Las medidas, las compulsiones. Es decir, eran productos, ¿no?, de reacción a sus impulsos, que como vemos eran además compulsiones de limpieza, limpiar, ¿no? Su obsesión era limpiar. ¿Por qué? Porque los impulsos que se estaban expresando eran precisamente sádico-anales, ¿no? Impulsos eróticos, anales y sádicos. Al quedar totalmente desvalorizada la vida genital de esta mujer, pues ya el marido era impotente, además no podía tener hijos, ¿no? Quedó totalmente desvalorizada para ella la vida genital. Entonces, ¿qué hizo? Una regresión. ¿A dónde? A la fase previa, que es la fase sádico-anal, ¿no? Regresó. Es decir, en el neurótico obsesivo, la disposición a enfermar de neurosis obsesiva viene determinada por una fijación libidinal a esa fase sádico-anal, ¿vale? Donde lo que imperan son los impulsos libidinales eróticos sádico-anales. Entonces, sus medidas preventivas que tenían que ver con la limpieza era porque justamente, ¿no?, la fase sádico-anal, que tiene que ver con el control de esfínteres, con la caca, con la relación con las heces, ¿no? Bueno. Entonces, es muy importante en la neurosis obsesiva esta fijación, es predisponiente en la neurosis obsesiva, la fijación a la fase sádica. El importantísimo papel que juegan los impulsos de odio y erotismo anal en la sintomatología de la neurosis obsesiva se puede observar en este caso que estamos estudiando, ¿no? La vida sexual de la paciente comenzó en la más tierna edad infantil con fantasías de flagelación, ¿no? En el análisis de la paciente se ve cómo ella hace referencia a que su infancia tuvo fantasías de flagelación. Estas fantasías se reprimieron. Cuando llega la represión de la sexualidad infantil, ¿no?, reprime las fantasías. Y después se inicia el periodo de latencia. Vemos que en todos los niños
pasa eso, ¿no? Se reprime la sexualidad infantil, hay un periodo de latencia aparentemente asexual, donde el niño está más preocupado pues, por las asignaturas de colegio, las matemáticas, ¿no? Ahí van hacia lo simbólico, son pequeños científicos en la fase de latencia, ¿no? Y en esta paciente se prolongó, ese periodo de latencia se prolonga más de lo normal. ¿Vale? Y en ese periodo de latencia es cuando adquiere un alto desarrollo moral, ¿no? Justo ahí, también cuando se adquiere, vimos el otro día, la constitución del super yo, la instancia moral del aparato psíquico. Total, que hasta muy tarde no alcanzó en ella el despertar de la sexualidad genital femenina. Tardó mucho, se prolongó mucho este periodo de latencia. Entonces, cuando ella se casa, que se casan joven, tempranamente, ahí se activa para ella un periodo de sexualidad, ¿Hola? Moreno. Sí. Vale. Fenomenal. Enhorabuena. Un beso. Chao. Con el temprano matrimonio, entonces, se inicia en ella un periodo de sexualidad normal, femenina, normal, ¿no? Y que se prolonga felizmente a través de varios años, hasta que el marido le dice la noticia de que no puede tener hijos, que trae la neurosis histérica. Y después, la desvalorización de la vida genital a ella le hace regresar a esa fase erótica sádico-anal. Bueno, hay casos donde se ve muy bien esa regresión, como es en el caso de esta paciente, es decir, que ya están en un momento de vida sexual genital y algo les hace regresar a un erotismo anal. Pero hay otros casos donde no se ve tan claro, o sea, como que nunca adquirieron una sexualidad adulta normal, ¿vale? Sino que desde la infancia se han cronificado, por decir de alguna manera, los síntomas obsesivos. Nunca se llegó a una sexualidad genital completa o adulta. Y en este caso, por ejemplo, ese sujeto, ella, en este caso, pues, acepta ese comportamiento de no tener hijos y acepta también, por ejemplo, en la posición de retomar de nuevo sus relaciones sexuales. No, por eso se enfermó. No aceptó, Sí, no ella aceptó, dio por... No, reprimió eso y además eso es lo que le generó la neurosis de angustia, reprimir eso y las fantasías de tentación que tenía para tener un hijo, ¿no? Y por otra parte, también ella ya dio por supuesto que el marido iba a ser impotente para siempre. Sí, lo fijó ya. Claro. No aceptó, no elaboró nada realmente, ¿no? Se enfermó. Fue su manera de elaborar toda esa cuestión, enfermarse. Bueno. Entonces, como decíamos, en ella hubo un progreso, digamos, libidinal hasta una etapa, pero esa fijación a la etapa sádico-anal le hizo regresar. O sea, regresó a esa fase porque había habido una fijación a esa fase, si no, no regresa ahí. ¿Entendéis? A ese goce erótico, porque también es una fase de la sexualidad. Y también lo que nos muestra aquí es que nada desaparece. Nada queda superado por completo, lo que decíamos. Ninguna de las etapas por las que hemos pasado para constituirnos como adultos sexuados desaparece. Siempre está. De hecho, todas esas fuentes erógenas siguen trabajando en la sexualidad adulta. La boca, el ano, todo, ¿no? Trabaja, pero ya direccionadas hacia la genitalidad, ¿no? Que sería la sexualidad adulta.
no desaparece. Es decir, que si ha habido una fijación, alguna de las fases del desarrollo de la libido, se puede regresar a esa fase. ¿Vale? En la fase sádico-anal, que es a la que regresa el neurótico obsesivo, todavía no hay diferencia sexual. En ese momento del desarrollo de la constitución libidinal o psicosexual no hay diferencia sexual. Hemos visto que no hay todavía masculino-femenino, no hay pene-vagina, ¿no? La zona erógena es el ano. Todo el mundo tiene ano, los niños nacen por el ano, papá puede tener hijos. Es ese momento de la constitución del psiquismo infantil, ¿no? En su lugar encontramos, es decir, no hay diferencia masculino-femenino todavía, pero encontramos una antítesis también, siempre hay antítesis, ¿no? Que es la de fin activo o fin pasivo. Fin activo, fin pasivo. Que después, más adelante, se suelda con la diferencia sexual, ¿no? Lo masculino viene a ser más de fin activo y lo femenino de fin pasivo. En el sentido de que el óvulo es el que fecunda el espermatozoide, ¿no? El que hace la actividad, y el espermatozoide es el que fecunda el óvulo, ¿no? El que hace la actividad, y el óvulo, con una gran actividad también, permite que ser fecundado por el espermatozoide, ¿no? Es decir, que fin pasivo no significa que no haya actividad. Pero ese espermatozoide que va a buscar al óvulo. Claro, exacto. Pero en este momento de la etapa sádico-anal no hay diferencia masculino-femenino, pero sí hay diferencia activo-pasivo. Activo-pasivo. ¿Vale? La tendencia de fin activo es aportada por el impulso de aprehensión, ¿no? De aprehensión, de coger, ¿no? Que cuando está al servicio de la función sexual en esta fase sádico-anal está identificado con el sadismo. Que después el sadismo también presta importantes servicios a la función sexual adulta normal, ¿no? Tanto que los niños cuando si ven, ¿no? Si presencian un acto sexual, en este momento lo van a tomar como un acto sádico, lo van a tomar como un acto violento, ¿no? Porque se parece, porque hay penetración, hay cierta violencia, cierta agresividad, hay ruido, ¡ay, dale! Y todo. Entonces el niño se confunde, ahí lo nota, siente que es el padre que está pegando a la madre, ¿no? Como lo vea, lo interpreta así, en este momento. Entonces, la corriente pasiva es alimentada por el erotismo anal. Y la zona erógena principal va a ser el ano, que es la antigua cloaca indiferenciada de donde el niño pensaba que nacían los niños inicialmente, ¿no? En el hombre, una acentuación de este erotismo anal o una fijación a la fase anal puede dejar una predisposición, una considerable predisposición a la homosexualidad, manifiesta o inconsciente, ese temor, ¿no? Que vemos mucho en los TOC, temor a ser homosexual, ¿no? Puede ser una homosexualidad manifiesta o inconsciente. En psicoanálisis hablamos de una sexualidad amplia, como veis. La sexualidad no se restringe solamente a lo genital. Lo genital ya es una parte de lo sexual, ya la sexualidad adulta. Y ya cuando todos los instintos parciales están encaminados hacia la reproducción. Pero hay sexualidad infantil, hay diferentes zonas erógenas, ¿no? Es una concepción amplia de la sexualidad en el psicoanálisis. Y por eso llamamos función sexual, ¿no? Si no diríamos función genital, ¿no? Función sexual incluye lo genital, pero mucho más. Recordad que la diferencia entre salud y enfermedad es una diferencia de cantidad. Que lo mismo que le pasa al neurótico le pasa al normal. Lo único que en el neurótico está exagerado. Pero son los mismos pasos, los mismos procesos, los mismos mecanismos, pasa por lo mismo, ¿vale? Entonces, también en la constitución de nuestro carácter,
del carácter normal, sin llegar a ser patológico, hay una importante aportación de este momento sádico-anal y de la fase sádico-anal. Sobre todo para esas características de personalidad, esos caracteres que son el orden, lo económico, ser ordenados, ser económicos y ser tenaces. ¿Vale? Estos rasgos de la personalidad o del carácter se alimentan de esos impulsos de la fase sádico-anal. Por ejemplo, la cualidad de ser ordenado incluye, por una parte, la pulcritud individual, que ya es una reacción frente a la fase anal, donde el niño es capaz de jugar con los excrementos, ¿no? Pintar las paredes con la caca, hasta que se instala el dique de la repugnancia, ¿no? Que es un dique a la sexualidad infantil. La moral, la repugnancia y la vergüenza son los tres diques, ¿no? Hasta que eso se instala. Cuando se instala el dique de la repugnancia, aparecen, claro, reacciones frente a la suciedad, al manejo de los excrementos. Una reacción frente a eso es la pulcritud, el orden, la limpieza. Lo contrario sería el desorden, la suciedad, el descuido. Después, ser una persona económica, como esto ya lo mencionamos el otro día, ¿no? Que puede llevar a una persona a ser avariciosa, ¿no? La avaricia, la retención, ¿no? Tiene que ver con la retención del dinero, de las heces, del niño, porque también esto es más avanzado, pero veremos que para el psiquismo hay una serie de equivalentes simbólicos que son equivalentes para lo psíquico, ¿no? Que son regalo, bueno, caca primero, que es el primer regalo, caca, regalo, dinero, pene y niño. Son 5 equivalentes simbólicos para el psiquismo. Es decir, que uno puede hacer lo mismo con retener la caca, retener el dinero, ¿no? Retener al niño como si fuera parte de uno. ¿Veis? Son 5 equivalentes. Esto es más complejo, ya lo explicaremos más adelante. Cuando estudiamos la infancia del paciente neurótico obsesivo, vemos que necesitaron un plazo relativamente amplio para dominar el control de esfínteres y que en algunos casos también en años posteriores fracasaron en el control de esfínteres, la función. Por ejemplo, el niño pequeño, el niño de pecho que se niega, un poquito más mayor, a defecar en el orinal, ¿no? Que la mamá le dice, ponte a hacer caquita en el orinal, y dice que no. Y luego cuando está durmiendo en la cama se hace caca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Confiesan también los pacientes en su psicoanálisis, ¿no? Que después ese hecho de retener y después cuando hacían la deposición le daba cierto placer, ¿no? Voluptuosidad, sensación de voluptuosidad, porque hay un goce anal todavía. Aunque siempre lo suelen recordar como refiriéndose a otros, no como en primera persona, ¿no? Los hermanos, o algo, haciendo referencia a esto de las deposiciones. La pulcritud, el orden y la escrupulosidad, entonces, son productos de la reacción contra lo sucio, lo perturbador y no perteneciente a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el gesto de volver la espalda al adversario o mostrarle el trasero es un acto como de desprecio, ¿no? De desafío. Son conductas desafiantes las que tienen que ver con la analidad. A la mamá también, cuando la mamá le dice haz caquita y el niño no la hace, es un desafío a la madre, ¿no? Un acto de obstinación. También hay una relación entre el amor al dinero y la defecación, ¿no?
En psicoanálisis se ve muy bien. En cuanto empieza a psicoanalizar el paciente, muy pronto se acaba su estreñimiento. El paciente es estreñido, ¿no? Actúa muy rápido en el estreñimiento. El oro y el dinero son equivalentes simbólicos de la caca y el excremento. En las civilizaciones antiguas, los mitos, las fábulas, la superstición, el pensamiento inconsciente, los sueños y la neurosis, ¿no?, aparecen confundidos, excremento y dinero. Sueña que no está todo lleno de excremento, pues bueno, pues puede ser que tenga que ver algo con el dinero, ¿no? Entonces, los rasgos permanentes del carácter son continuaciones de esos impulsos instintivos primitivos que quedan en nuestra edad adulta, rasgos del carácter, ¿no? Pero esto no significa que sea patológico, es un rasgo del carácter. Cuando se intensifica en cantidad, ahí se puede hacer patológico. Y sobre todo, dice Freud, hay una diferencia, y es que en la neurosis obsesiva hay represión y retorno de lo reprimido. Retorna lo reprimido, mientras que en un rasgo de carácter no hay retorno de lo reprimido. En el caso de la neurosis obsesiva hay un conflicto y un esfuerzo por retener la regresión a la fase anal. Está el conflicto, la tendencia a regresar a la fase anal y por otra parte el esfuerzo de no regresar. Entonces el síntoma va a ser el resultado de esa transacción de fuerzas, ¿no?, de ese conflicto de fuerzas en el propio sujeto. Y entonces se forman productos de reacción, síntomas, como resultado de esas fuerzas, ¿no? El deseo que quiere expresarse y la represión. Entonces, el síntoma es un resultado, un producto. Y además si hay retorno de lo reprimido, porque si os acordáis, la represión no es que actúe una vez y ya está, y ya eso queda reprimido, no. Como lo inconsciente sigue pulsando por expresarse, hay que hacer un trabajo de represión continuo. Y una cantidad de energía tremenda que se lleva en el obsesivo, esa actividad de mantener reprimido lo reprimido. Y luego todas las medidas preventivas que son frente a la angustia, para evitar que le pase algo malo a los seres queridos, etc. Bueno, todo esto de que estamos hablando se refiere a una regresión libidinal en el ello, que es el caldero de las pulsiones, el ello, ¿no? Separamos, ¿recordáis la estructura del aparato psíquico? Era ello, yo y superyo. El ello es el caldero de las pulsiones, donde está también lo reprimido forma parte del ello, pero la moral, ¿no? La moral es superyo. Eso es superyo, perdona. Sí, ¿No? sí. Lo reprimido forma parte del ello, pero el ello es mucho más amplio que lo reprimido. Están todas las pulsiones sexuales en el ello. Lo reprimido alguna vez fue consciente y se reprimió para constituir el aparato psíquico, ¿no? En el superyo está la instancia moral, que vimos el otro día cómo se formaba. Cuando nos tenemos que separar de los padres, lo que hacemos es que los introyectamos y ya no necesitamos al padre que esté todo el día diciéndote, hijo, esto está bien, esto no está bien, tienes que hacer esto. No tienes... Nuestro propio aparato psíquico tiene un sistema, una instancia, que es el superyo, ¿no?, que es el juez interior, la instancia moral. Y el yo, también hablamos de él, que es como un árbitro. Está arbitrando ahí en esa situación, está, bueno, pues venga, sí, vamos a satisfacer un poco este deseo, pero teniendo en cuenta que esto no está bien y que la realidad me pide que haga esto. Entonces, voy a intentar a ver qué puedo hacer. Y ese qué puedo hacer es el síntoma, ¿no? Es el resultado, sí, claro, es la solución que ha podido producir, ¿no? Bueno, los grandes teóricos dicen que el principal síntoma del hombre es el yo. Que ya el yo es un resultado de ese enfrentamiento de fuerzas. El árbitro ese que trata de arbitrar y de conjugar es un síntoma ya.
Entonces, por una parte tenemos la regresión libidinal a la fase anal, pero también pasa otra cosa en la neurosis obsesiva. Que habíamos dicho, sí, nace muy tempranamente la sexualidad en el neurótico obsesivo, esa primera experiencia real o fantaseada que tuvo con la sexualidad de una manera activa y satisfactoria, se produjo muy tempranamente, cuando se encontraba en la fase anal. Y también hubo algo que pasó en el yo del sujeto. Y dice Freud, es como que es en el yo hubo una necesidad de elegir objeto cuando todavía no había llegado el libido a la sexualidad genital. ¿Vale? Hubo como una represión también de esa sexualidad infantil. Os lo voy a leer. Hay que considerar la fase de la evolución del yo en la que surge la fijación, tanto como la de la evolución libidinal, que es la que hemos visto. La libido regresa a la fase anal. Podemos integrar como un factor de la disposición a la neurosis obsesiva la anticipación temporal de la evolución del yo a la evolución de la libido. Esa anticipación obliga a la elección de objeto en un periodo en que la elección sexual no ha alcanzado aún su forma definitiva, dando origen a una fijación en esa fase pregenital. Todavía el niño obsesivo, digamos, o el paciente obsesivo infantil, no había llegado a constituir la genitalidad adulta, estaba en fase anal, sádico-anal, y ya se vio obligado a elegir objeto, a hacer la elección, ¿no? Que en ese momento son los progenitores, padre, madre. ¿Y qué puede llevar que el niño se sienta obligado prematuramente a hacer esa elección? Una represión de la sexualidad infantil. Por eso desarrollan una supermoral los neuróticos obsesivos. Es como si el super yo que forja el obsesivo es super, ¿no? Desarrollan una supermoral. Como si se hubiera visto obligado a esa introyección de los padres antes de que la libido hubiese llegado a... Claro, en un momento temprano del desarrollo libidinal. Entonces, claro, es un yo todavía muy débil y se constituye un super yo muy fuerte en el neurótico obsesivo. Por eso los neuróticos obsesivos desarrollan una supermoral para defender su amor objetivado, es decir, ya hay objeto, un objeto diferente a él mismo, hay objeto, pero detrás del objeto también hay una hostilidad muy grande porque todavía está en fase sádico-anal. Entonces hay amor objetivado, ya elegido objeto, padre o madre, ¿no? Pero al mismo tiempo hay mucha agresividad, mucha hostilidad, que es el conflicto principal, lo que está acentuado en la neurosis obsesiva, es la ambivalencia afectiva, amor-odio. Está todavía en fase anal, ¿no? Pero ha elegido objeto amado también. Bueno, en la histeria también, como vimos, había una represión de la sexualidad. Pero no se enlaza a una regresión libidinal a la fase erótico-anal. No hay regresión a la fase anal de la histeria. En cambio, sí que hay una regresión, pero no es libidinal, sino que hay una regresión a una reviviscencia de la sexualidad masculina, ¿no? Propia, que hemos dicho que había una fase fálica en el desarrollo de la sexualidad
donde tanto los niños como las niñas son masculinos, el masculino y masculino castrado, ¿vale? La fase fálica. Bueno, ahí es donde regresa la histérica. Es como que revive, tiene fantasías de masculinidad, sexualidad masculina. Cuando el órgano erógeno todavía era el clítoris. No había vagina. Después la niña va a tener que hacer, en el Edipo, va a tener que constituir, en la segunda fase del Edipo, la metamorfosis de la pubertad, va a haber un cambio también de zona erógena. O una suma, porque tampoco desaparece nunca la sexualidad masculina en la niña, pero se va a sumar la vagina como zona erógena. Tiene dos zonas erógenas, ¿no? O sea, el obsesivo regresa al estado anal y la histérica al estado fálico. A las reviviscencias de la sexualidad masculina. Y en este caso de la histeria, ¿puede llevar también a una tendencia homosexual de las mujeres? Porque dan en esta fase fálica. Sí. Inconsciente, y homosexualidad inconsciente también, ¿no? Aunque su sexualidad esté reprimida. Hay un texto que se llama Sobre un caso de homosexualidad femenina, creo, de Freud, donde se hace referencia a eso. Claro, fantasías sexuales fantasías sexuales masculinas, ¿no? Ella en posición masculina. Vale. Entonces la histérica regresa a esa sexualidad masculina reprimida contra la cual se dirige una lucha de defensa por parte del yo también y por parte de, ¿no? De los instintos aliados del yo. Y luego también nos dice que el instinto de saber de la neurosis obsesiva, que está tan intensificado, por otra parte, está erotizado su pensamiento, ¿no? Está ahí la sexualidad. No es que no haya sexualidad, ¿veis? Es que está puesta ahí, en el pensamiento, que es una sublimación elevada a lo intelectual del instinto de dominio, ¿no? Que también toma su energía y sus impulsos de la fase sádico-anal, porque es ese instinto de dominio que tenía hacia los demás. ¿Se entendió? Bueno, complicadillo. ¿Se entendió la diferencia entre la disposición a la neurosis obsesiva y la disposición a la histeria? Cogido con pinzas, pero vamos. Hay que estudiar. Muy bien. ¿Tú has entendido? Ahora, para que se te grabe, debes de memorizar, estudiar. Y llegar a Pero comprenderlo esto y también. todo, y cualquier Claro, claro, asignatura. claro. En fin, Exactamente, la vida, exactamente. en la cocina, en todo. Sí. Ay, sí, sí. Practica, Claro, estudia, memoriza. claro. Codos. Todo Muy eso. bien, muy bien, muy bien. Etiquetas. Eso es, sí, hay que estudiar un poquito. Ya vosotros que ya habéis terminado este curso, para los próximos vamos a pedir que estudiéis un poco, que leáis los textos, ¿no? Bueno, que vayáis leyendo un poquito, ¿no? Bien, bien, me encanta. Claro. ¿Ves? Tú ya te has leído el libro de la histeria, algo ya se va quedando, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado con el curso de neurosis, histeria y neurosis obsesiva, ¿no? Que bueno, no vais a ser expertos en este tema, pero la diferencia ya más o menos la habéis visto y por ahora no lo vais a diferenciar, no lo diferenciáis de otras estructuras hasta que nos vayamos estudiando otras estructuras, pero después vais a ver las diferencias que hay con otras, ¿no? Entonces, el próximo curso que vamos a hacer de estructuras clínicas es fobia, que es otra neurosis de transferencia, y paranoia, ¿vale? Que comenzaremos después de la Semana Santa, el día 23 de abril, en el mismo horario, de 12:15 a 1:15. Fobia y paranoia.
A ver, preguntas, comentarios, ideas. Que todo se construye. Yo creo que si os quedáis con esa idea, que no es que nazcamos con una disposición a enfermar de no sé qué, no, que se construye, e igual que se construye, se puede deconstruir en el análisis y volver a construir. Estas personas que están siendo ahora defendidas por un grupo transexual que dicen que no se sienten mujeres ni hombres, ¿a qué sería debido? ¿En qué fase se han quedado o qué ha ocurrido? Las no Que son ya binarias, ¿no? adultos. Se llaman no binarias. No binarios, sí. Ok. Sí. Es que yo creo que no se puede generalizar, que dentro de ese cajón desastre, de esa categoría, hay muchas posiciones psíquicas. No creo que haya una explicación para todo, ¿no? Si decimos todas las personas somos diferentes, hay que escuchar a cada uno y ver cómo es cuál es su posición psíquica frente a lo sexual, frente a la sexualidad, frente a la genitalidad, frente a la diferencia sexual, frente a la reproducción que trae la mortalidad, porque todo lo sexual tiene que ver al final con eso. Entonces, me parece que hay diferentes estructuras clínicas o momentos de la constitución psicosexual que pueden estar explicando, ¿no?, esa posición de decir, mira, yo no soy sexual, no soy... Porque justo esa es la pregunta, eso es lo que dice el obsesivo, no soy ni hombre ni mujer. Y la histérica se pregunta, ¿soy un hombre o soy una mujer? ¿Qué es ser una mujer? ¿Veis? Entonces, esa pregunta no nos resulta tan extraña, esa pregunta que se hace en esa gente, ¿qué soy yo? ¿Qué... Sí, a mí se me parece extraño. Vamos, porque yo, o sea, lo que yo recuerdo desde chiquitita, desde que tengo conciencia, yo sabía que era una niña, independientemente de que tuviera sexualidad, pero yo siempre he sabido que era una niña, vamos, de que tengo conciencia, y que mi hermano era un niño, no sé. Sí, pero tan extraño a la teoría psicoanalítica, porque estamos viendo que en la neurosis también se producen esas preguntas, pero la neurosis ya es es como si aumentásemos, hiciésemos un zoom sobre un proceso psíquico, pero eso nos lo hemos preguntado todos. ¿Qué es ser una niña? ¿Qué es ser un niño? ¿De dónde vienen los niños? ¿Por qué unos tienen pene y otros no? Son las preguntas que nos hemos ido haciendo para constituirnos como un hombre o como una mujer. Entonces puede que estén o se haya regresado a una fase de Que de esas o dónde estén vienen en los niños sí me acuerdo, pero si soy niña o niña... Bueno, pues igual te lo has preguntado, igual lo has tenido que construir tu feminidad. No has nacido mujer, te has construido, te has hecho mujer. Es una construcción. Es interesante porque además se está viendo también mucha polémica con esto, ¿no? Sí, De si es la que hay una homosexualidad es una bastante enfermedad o si... importante que lo está llevando eso para que a ese grupo que se identifica así, aunque dices que sean muchos diferentes en el mismo cajón, para que puedan pues cambiar el nombre, si cambian otra idea, volver a cambiar el nombre y todo, y puedan tener los mismos derechos que tenemos jurídicamente los que nos hemos definido de una manera o de otra desde el principio, o nos han definido, ¿no? Ya, por ahí también hay una, hay una Tuve un programa el cuestión, otro día sobre ello en televisión. Sí. hay una La cuestión noche también temática, en el... la dos- No me acuerdo porque lo cogí la empezado, noche pero sí... temática en cada programa. Sí, La no. dos es, Buenísimo. pues eso, conocimiento ¿Qué y... cosas no las Pero no es importante para la Lo vi, lo persona tener una identidad, aunque yo sea mujer, pero mi identidad es mujer, e identificarme con el sexo mujer, porque ha sido mi elección, o porque ha sido, y ser hombre, y identificarme con el hombre, porque ha sido la elección, o sea, la construcción que se ha hecho, a donde yo he llegado. Pero no saber si uno o lo otro no es algo que... Puede ser. Si le da ¿Pero dónde te problemas a lleva? ello, porque es como salir del armario, ¿no? Dice, yo soy homosexual, o no soy homosexual, ¿no? Es como identificarse con algo, igual que el que dice, soy médico, soy ulceroso, soy, yo qué sé, fibromiálgico. Es como ponerse una etiqueta para ser algo, ¿no? Ya eso es una estructura. El que necesita ponerse una etiqueta para ser,
ya es una estructura, porque si no, ¿por qué te tienes que presentar con tu sexualidad? Ya se ve lo que eres, ¿no? Pero ¿por qué te tienes que presentar con tu tendencia sexual? Sí, ahora una preguntita, por favor, que es que escucho por aquí lo que uno ha elegido. Yo no he elegido ser mujer, yo he nacido mujer. Ha nacido, pero puede que más adelante... decidas. Entonces sería una mujer homosexual, pero yo he nacido, o sea, no es cuestión de decir, he elegido ser mujer, yo no he elegido nada. Yo he nacido con mi vagina, he nacido femenina, que luego ya yo me convierta en homosexual o lo que sea es otra cosa, pero es obvio que uno nace de una forma o de otra, ¿no? Bueno, no es tan obvio, es lo que nos dice el psicoanálisis. Que yo puede no haber hago mujeres nada. adultas que viven sin vagina. Que puede haber mujeres adultas que no pueden gozar Claro, vaginalmente. si yo me por puedo ejemplo. imaginar que soy un caballo, pero a ver, la realidad me dice que yo he nacido niña. Bueno. Y si se define mujer femenino, porque tiene sus estructuras. Sí, pero también vemos que hay mujer, hay masculino. A no ser que a no ser que Claro, no una cosa... volvamos esquizofrénicos, ¿no? Una cosa... Bueno, también los hay, esquizofrénicos, ¿no? Bueno, pero hay que intentarlo. Pero veis que el hay lenguaje... que intentar pensar una realidad, ¿no? Claro. Y luego ya yo me puedo convertir en homosexual y puedo ser muy feliz y allá yo, pero claro, lo que es real, ¿no? El lenguaje pervierte todo en el ser humano. En el sentido de que puede ser una mujer y sentirse un hombre. Puede ser un hombre y sentirse una mujer. Puede ser un hombre y sentirse un hombre y desear a un hombre. Puede ser un hombre, sentirse una mujer y sentirse una mujer. Sí, Bueno, pero eso está muy puede ser claro, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en el aparato psíquico todos, seamos hombres o mujeres, una parte masculina y una parte femenina. Ya, pero bueno, eso psicológicamente. Bueno, pero fisiológicamente, para estar conectados a la realidad y no tener que ir al manicomio, digo yo, que, hombre, por favor, tú no sabes que has nacido mujer. Sí. Aunque No, luego sí, tú o sea, tengas pero una que lo tendencia haya homosexual, tú puedes tener una tendencia Pero que puede homosexual. haberlo bisexual y ser, estar admitido como para ti solo mujer. No, Es decir, hetero. En fin. Ay, yo no soy nadie para hablar. Que te ha traído los dos. Profe, ¿usted no cree que, Exacto. que el proceso de, digamos, Pienso volverme loca. el comportamiento, ¿no? de las personas Más personas. indiscutiblemente está muy influenciado por toda una estructura Por muchas corrientes que están alejadas de la realidad fundamentalmente totalmente. familiar? Es decir, yo creo que el comportamiento de la salida y de la proyección de todas las personas que tienen tendencia hacia otro sexo o su manifestación abierta, como dice usted, saliendo del armario. También la sociedad ha tenido quizás una influencia muy fuerte. Anteriormente, que, no sé, un muchacho o una niña que tuviera otra tendencia sexual, realmente no podía proyectarla, ni siquiera podía a veces ni imaginarse. Y quizás eso también ha sido el que muchas personas han vivido totalmente reprimidas durante años, con grandes traumas, con grandes líos, es decir, con un comportamiento incluso dentro de la familia, a veces con un nivel de agresividad terrible, porque no pueden manifestarse, porque no pueden dar ese grito, ¿no? hacia adelante. Y creo que la sociedad en eso, con esta salida, con esta apertura que está teniendo, yo creo que también va saneando un poco esa realidad, ¿no? Ya desde el nacimiento del niño, ¿no? Y cuando va creciendo, pues la familia está empezando a asimilar. Si el niño tiene tal comportamiento, pues que realmente no se le reprima, sino sencillamente no tampoco caer en lo que estamos viendo ahora, que la iglesia quiere curar la homosexualidad y la está viendo como un fenómeno, tal parece monstruoso, no, Es el conocimiento. sino que realmente la sociedad acepta las cosas tal y como son, y eso también creo que ayuda mucho a que no haya tanto trauma ni tanto problema como se ha producido durante siglos en ese sentido. Claro, o puede crear más problemas también, porque si a un niño que se sabe que es niño le dicen que no se sabe lo que es, pues fíjate, o sea, que puede cambiar, porque él ha nacido así, pero no se sabe, que lo tiene que decidir él lo que va a ser, pues madre mía, eso no sé yo si también contribuye mucho a que se sane o a que la sociedad se enferme más todavía.
Es una cosa que quiero decir que la disposición bisexual está en todos, en el sentido de que nos identificamos, hay un momento de la constitución psíquica donde nos identificamos con el padre y hay un momento de la constitución psíquica donde nos identificamos con la madre. No es voluntario, es una cosa de la humanización, es para hacerse humanos y para que se constituya el psiquismo. Lo normal, es difícil usar, ¿no? Es un poco complicado, pero lo más natural o normal es que una persona que ha nacido con las hormonas, con todo el aparato femenino y tal, llegue a identificarse más con la madre que con el padre. Hombre, va a haber momento que va ese juego que hemos visto, ¿no? Del Edipo y tal, pero luego lo más habitual es que se identifique una mujer que tiene genitales femeninos, toda la constitución hormonal equilibrada en el sentido femenino, pues se identifique y ejerza como una mujer, ¿no? Es lo normal, lo natural, lo habitual, por lo que quieras llamar. Y el hombre igual, ¿no? De todas formas, por lo que has dicho, hay pues todo este juego, ¿no? Puede generar por alguna fijación en determinada fase o por traumas o por lo que sea, hay miles de posibilidades que pueden generar que personas pues que tengan todo el aparato femenino pues se identifiquen con un hombre y que sean pues eso, lesbianas y el hombre pues al revés, siempre y cuando, pues que sea un homosexual, siempre y cuando sea consciente que ha nacido para eso luego se efectúa o se hace pero es que la hace ser la sexualidad, es decir, me siento hombre, aunque soy mujer, para eso está la transexualidad, el cambio de... Claro, no, pero todo este rollo que hice era para hacer una pregunta. Pensando así, la psicoanálisis, porque ahora estoy comparando un poco con el tema de la iglesia. Bueno, si es una cuestión de identificación o fijación en determinada fase o lo que sea que ha pasado ahí en el aparato psíquico, un proceso de psicoanálisis podría ser que una persona homosexual reescribiera su historia y fuera, bueno, no quiero usar esa palabra, pero como que volviera a ser otra opción sexual. Mira, el psicoanálisis trata a un homosexual cuando el homosexual viene, cuando le produce problemas su homosexualidad. Si el homosexual goza de su homosexual y vive feliz con su homosexualidad... Claro, pero es que yo por lo menos ayer tuve esa conversación con un compañero y yo le dije que no defiendo la iglesia, o sea, que no defiendo lo que está pasando, pero simplemente yo veo que cuando una persona está cómoda y está bien en su estado, no busca ayuda. Hay cuando algo dentro de esa persona dice, cuando busca ayuda. Por eso yo decía, que yo no defiendo eso, ni quiero que entre, porque ayer tuve una gorda allí. No defiendo, pero simplemente el que no necesita nunca va a ir a un curso de eso, aunque pongan 50. Claro. Ni yo voy a obligarle a esa persona que vaya, porque yo no soy quien para meterme en eso. Ahora, si esa persona dentro de ella hay algo que está por aquí, imaginando y dice que no está cómoda y busca una ayuda, porque no se le puede dar. Digo yo. ¿Por qué? Porque aquí habla, claro, porque hay personas, y no con esto quiero ofender a nadie ni nada, hay personas que han vivido como mujeres, toda una vida han tenido hijos y de un momento a otro resulta que le gustan las mujeres. Claro. Se ha dado cuenta después de que ha tenido hijos, ha tenido un matrimonio, tal, igual a los hombres. Entonces, ¿por qué no puede haber otro reverso? ¿Entiendes? Claro, porque no tiene que obligar a hacer cosas. A ver, si yo soy mujer y soy homosexual, es una manera de dar a entender cómo eres a cómo realmente te sientes. Sí, pero bueno, a ver, pero es que cada persona es un mundo y cada persona hace de su capa un sallo, ¿por qué nos tienen que obligar? A ver, entonces, si yo, por ejemplo, he nacido mujer y me siento homosexual, y me gustan las mujeres, si estoy a gusto, muy bien, pero a lo mejor puede que no esté a gusto. A lo mejor puedo decir, no, es que a mí me gustaría que me gustaran los hombres. Yo quiero ser fiel a mi anatomía, entonces,
¿Por qué yo no puedo? ¿Quién me va a impedir a mí que no vaya a ese cura o vaya quien quiera? Yo soy libre y si quiero ir a ese cura, que creo que me va a ayudar, y es que me deje, por favor. Bueno, la libertad ante todo, claro que sí. Hombre, por favor, que nos dejen ser lo que queramos ser, por favor. Que ya está bien que nos metan. Que si yo soy homosexual, tengo que ser homosexual por narices. Pues a lo mejor no quiero. A lo mejor quiero ser como es Claro, que a veces claro, el que quiera serlo, homosexual en este caso, el que quiera serlo, que sin lo embargo, sea. frente a la sociedad, Claro, pues por se eso. entero, así de pasar. Pero que nos dejen ser lo que queramos. Si yo, Antiguamente estamos obligados. yo tengo tendencias homosexuales, pero no las quiero tener, pues que me dejen a mí cambiarlas, ¿no? Y al final, yo soy un caso que me pilló... Viva la diferencia. Claro, Hombre, claro, y la libertad. que cada uno, Si yo hago un curso que cada uno hagamos lo que queramos. Si queremos ir al cura, pues que nos dejen ir al cura. Oye, por favor, ¿no? ¿Por qué nos tienen que impedir que vayamos al cura? Bueno, también podéis empezar vuestro psicoanálisis. También podéis empezar vuestro psicoanálisis. Ay, yo te contaré. Como veis, masculino y femenino son dos construcciones de contenido incierto. Que hagamos lo que queramos y punto. Que vamos a hacer un curso sobre sexualidad. Claro, ¿eh? muy bien, muy bien. Es un tema que veo que os apasiona mucho. Y es que claro, somos sexuales y eso no se puede negar. Y todo es con la sexualidad, todas las cosas que nos pasan después tiene que ver con eso. Así que, bueno, en el curso de lecciones introductorias vamos a hablar algunas cosas de sexualidad también. Entonces, 23 de abril, volvemos. Chan, chan. Esto no se termina aquí. Mismo horario, de 11 a 12 1 y de 12 y Yo lo cuarto puedo a ver 1 en y YouTube cuarto. ese día, ¿verdad? Tú lo Como puedes ver siempre. en YouTube. Es que ese día, ni ese día y al otro sí, al otro tampoco puedo. Vale. Así que tengáis buenas vacaciones de Semana Santa. Sí, hay que apuntarse. Vale, recordando el nombre. Y que leáis un poco. ¿Qué hay que leer ahora en esta, de este módulo? Chao, hasta luego. De este De este módulo, módulo que hicimos de neurosis obsesiva, ¿qué se puede leer? ¿qué se puede leer? Mira, puedes leer El hombre de las ratas de Freud. El hombre. Es un caso clínico. Chao. Es un caso clínico que vas a encontrar en las